y ahora sí vamos con esta revisión de los primeros 100 días de su gobierno, ya 104 días si se cuenta hasta hoy, y que tiene que ver también con revisar los principales desafíos que ha enfrentado la primera mandataria. No se refirió mucho a este tema, pero sí recordar que hay varios factores que han tratado de desestabilizar estos primeros 3 meses de gobierno, la mayoría del tiempo inducidos. Vamos a ver poco a poco de qué se ha tratado, y el primero de ellos tiene que ver con el ámbito económico. Recordar que pues la presidenta llegó a estos 100 primeros días con una aprobación de entre el 70 y el 90%, de acuerdo con las principales encuestadoras del país, muchas de las cuales pues tienen estas variaciones de 20%, que no es cualquier cosa, pero ya sabemos cómo operan algunas y cómo le cucharean a favor y en contra, dependiendo de quién las contrata. Más allá de eso, sí reiterar los desafíos que ha enfrentado y cómo lo ha hecho la primera mandataria mexicana, y tiene que ver, por ejemplo, con, decíamos, el ámbito económico, la presión que indujo el mercado, entre comillas, en realidad estos capitales golondrinos, esta especulación financiera acostumbrada, ya nos lo ha dicho en otras ocasiones el doctor Oscar Rojas Silva, a presionar las economías o más bien los países que buscan ganar terreno soberano y que empiezan a sacar dinero para que las monedas caigan. Bueno, al inicio de su gobierno, digamos mediados de octubre de 2024, hay que recordar que Donald Trump, entonces candidato a presidencial, que estaba compitiendo justamente con Kamala Harris por esta pues presidencia estadounidense. Él ya es presidente electo tras el proceso que se vivió en Estados Unidos, pues declaró que iba a haber una renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, pues a favor de Estados Unidos, en contra de Canadá y de México, porque Canadá y México en realidad le debían mucho al vecino país del norte, y esta supuesta necesidad de que Estados Unidos no siguiera perdiendo frente a estos dos países, México y Canadá. La primera mandataria en aquel momento justamente se presionó el peso, hubo intranquilidad, pero ella mandó un mensaje en el cual pues dijo que no estaban en riesgo las inversiones, que había un plan para relocalización de la industria con polos de desarrollo, que las fuentes de empleo formal no caerían, y también que se tendría una buena relación con Donald Trump, de respeto a las soberanías de ambos países, y se estabilizó muy pronto el peso. No sufrió mayores estragos la economía en aquel momento, pero el factor Trump siguió siendo la verdad que un tema de presión para nuestra economía, sobre todo con declaraciones como la hecha en noviembre, a fines de noviembre de 2024, cuando dijo, ya como presidente electo, que una de sus primeras acciones el 20 de enero que asumiera la presidencia, es decir, ya en unos 7 días, pues iba a imponer aranceles generalizados tanto a México como a Canadá del 25%, y esto pues desató que de inmediato se lanzara el primer ministro Justin Trudeau a visitarlo, a visitar en una cena a Donald Trump, y la presidenta de México mandó otro mensaje, un mensaje de soberanía, de tranquilidad. No asistió a ver de inmediato a Donald Trump, no se sometió, siguió pues diciendo que México es un país soberano y que ya veríamos, que siempre tendríamos un plan B para enfrentar estas situaciones. Así que pues se estabilizó de nueva cuenta el peso, y en el caso de Canadá pues ya sabemos el desenlace, aunque muchos comentócratas, que pronto la presidenta va a decir sus nombres en la mañanera, pues decían que era un error de ella no ir a visitar a Donald Trump, es decir,
no irse a poner de tapete como Justin Trudeau, no lo hizo. Pues también recordar que estas presiones al peso se fueron gestando desde mucho tiempo antes, cuando después de las elecciones, el público lo recordará, después del 2 de junio de 2024, cuando se confirma el plan C, es decir, que se tenía mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos, porque se ganó la mayoría de las entidades federativas por parte de estas coaliciones de Partido Morena, Verde y del Trabajo. Pues nuevamente hubo presión de los mercados y ahí hubo inestabilidad. El mensaje que mandó entonces la presidenta electa fue que continuaba Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y todo se fue estabilizando. Esto, pues recordar, es parte de las presiones que genera el propio mercado, pues ante la pérdida de ellos, de sus intereses, porque se recupera la soberanía de los estados-nación. En materia económica también ha habido otros temas, otros desafíos que en realidad se han ido solventando de forma muy rápida. Por ejemplo, esta inútil influencia que buscó tener la oposición al discutirse el presupuesto de egresos 2025 a finales del año pasado, donde pues indicaban a través de campañas de propaganda negra que los presupuestos, por ejemplo, para cultura, para salud y para universidades públicas iban en caída, lo cual se desmintió muy rápidamente. Se explicó por qué había reducción de presupuestos, porque ya se había concluido algunos proyectos como el de Chapultepec, y también que era falso que las universidades públicas iban a tener un retroceso. Se les llamó a la austeridad y también pues recordar que la oposición buscó echar abajo algunos programas sociales, no lo consiguieron porque claro, se tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Más recientemente, también en el tema económico, pues se trató de incitar un aumento en el precio de los combustibles en asociación no solo de grupos opositores, sino también de estaciones de gasolina, de transnacionales, muchas de ellas, y nuevamente con propaganda mediática se intentó hablar de un supuesto gasolinazo al inicio de 2025. El riesgo, ya sabemos, de este tipo de campañas que se llevan a la práctica, pues no solo es que la gente pague más por su gasolina o por sus combustibles, sino sobre todo que impacte en el tema de productos, sobre todo de primera necesidad, que se mueven por carreteras, porque de inmediato pues también hay una presión a los costos del transporte. ¿Cómo respondió la presidenta? Bueno, ya lo veíamos hoy, lo pasó Iván Escalante en su espacio de la Procuraduría Fiscal del Consumidor, pues con mantas que decían no cargues en esta gasolinera porque se está volando la barda, y pues se impuso estas lonas en 3 gasolineras de Móvil, Chevron y Mi Gasolina. Esto ocurrió el pasado 9 de enero y con ello pues ya también hoy rendía cuentas Iván Escalante, pues se logró contener esta alza de precios injustificada. Aquí recordar que también se les puede retirar las concesiones, o sea, estas gasolineras tienen, el Estado les da esta licencia para que puedan vender los combustibles. Entonces, si están presionando la economía, pues que le quiten las licencias porque es en contra del propio pueblo. Y también decir que en este ámbito económico, a partir de diciembre, pues el reto que tiene en los futuros meses la presidenta o el gobierno de la presidenta, pues es recuperar esos 405,000 empleos formales que se perdieron en diciembre, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acerca de esto, el pasado 8 de enero en su conferencia, Claudia Sheinbaum pues reiteró que se trata de un fenómeno estacional porque muchas empresas quieren evadir el pago de prestaciones como el aguinaldo y lo que hacen es contratar por periodos de 3 meses o que se venza el contrato justamente en diciembre para no dar aguinaldo a sus pues trabajadores. En ese sentido, pues importante también lo que dijo el día de hoy de cómo se está fortaleciendo el empleo formal, y también decir que pues en este caso de la pérdida de empleos, dijo la presidenta
que en 2024 pues se concluyeron ya algunas obras como la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, etcétera, y eso también impactó en este número de plazas. Aníbal, pues eso es parte de los desafíos que se han enfrentado en estos 3 meses en materia económica nada más. Efectivamente, en términos económicos, este recuento que acabas de hacer bastante pormenorizado de los distintos aspectos que tocó vivir desde octubre hasta la fecha, pues pasan por distintas campañas en contra, no solamente la campaña mediática, sino también la campaña internacional, como recordabas, respecto también del presupuesto de egresos de la Federación. A pesar de que se hicieron estas campañas sucias, esto que sucedía constantemente en los medios de comunicación corporativos en México, lo que hay que destacar también es que se hicieron las resignaciones y sobre todo se cuidó la parte que tenía que ver con lo que toca al aspecto de la deuda. Mucho de lo que se estaba mencionando por estos comentócratas, como le dice la doctora Claudia Sheinbaum, pues era que se iba a incrementar sustancialmente la deuda, que por eso las resignaciones, que por eso se estaban eliminando ciertos rubros. Nada de eso pasó. Todo ello transcurrió de otra forma y sobre todo se cuidó el tema de la deuda. Tema que también era parte de esta campaña que estaba en contra, ahí sí no solamente de lo que tenía que ver con la parte mediática, sino de las distintas calificadoras que constantemente fueron haciendo lo suyo en términos internacionales. ¿Para qué? Para bajarle la calificación crediticia al país, para bajarle la calificación crediticia a petróleos mexicanos particularmente, que eso incide también en la parte de la deuda porque el crédito es mucho más costoso. Y en cambio lo que tenemos en estos 100 días, a pesar de toda esta campaña mediática, de toda esta campaña de las calificadoras, pues una estabilidad, estabilidad monetaria, estabilidad financiera, estabilidad incluso en la parte que toca a el presupuesto del 2025 y que, bueno, se refleja también en los grados de inversión extranjera directa que tiene el país y esto también es parte de la confianza que tienen no solamente acreedores, sino también las distintas empresas internacionales. Sin gasolinazo, eso también es parte de las transformaciones que tiene el país, no de ahora, sino desde el 2018, porque hay que reiterarle a la audiencia esta política venía con los gobiernos neoliberales, particularmente fue mucho más lesivo para la clase trabajadora mexicana a partir del sexenio de Felipe Calderón y posteriormente con Enrique Peña Nieto. Y lo que toca al tema del salario y el empleo, pues esta práctica del outsourcing sigue siendo vigente a partir, bueno, a pesar de que se haya hecho esta reforma para impedirlo, pues es parte también de lo que se tiene que revisar e incluso cuando terminó su mandato el expresidente Andrés Manuel mencionó que sí, ellos tenían y sabían que esto era una práctica reiterada y que se iba a seguir revisando esta reforma para impedir que esto suceda y por eso, bueno, también la explicación que daba de esta pérdida de empleos es algo que se tiene que dejar de lado también, Nancy. Así es, y bueno, recordar que la presidenta ha mantenido también pues esta calma, esta tranquilidad, estos mensajes que envía al pueblo de soberanía, de independencia frente a estos pues actores externos, no solo el factor Trump, como decíamos, sino también en este caso lo que mencionabas, las calificadoras, el mercado, ¿no? La mano del mercado tratando de presionar al país, pero aquí hay total independencia, el pueblo votó por la transformación o la profundización de la transformación y la presidenta también ha mandado un mensaje muy claro de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada y que no se va a traicionar nunca esa pues confianza que se le dio como la presidenta más votada, también hay que recordarlo, en lo que va pues de la historia moderna de este país, 36 millones de votos, lo que pues sumó a su favor en las pasadas elecciones del 2 de junio de 2024. Además, en el ámbito político también hay que recordar que pues la presidenta sorteó de forma exitosa la inducción de una supuesta crisis constitucional que ejecutaron fallidamente no solo la élite judicial encabezada todavía por Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también por las corporaciones mediáticas, incluidas extranjeras como el New York Times, El País, partidos políticos de oposición, el PRIAN y Movimiento Ciudadano, que ilegítimamente promovieron
recursos ante la Corte para invalidar la Constitución, es decir, para invalidar la reforma judicial, que ya es Constitución desde que se votó tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, así como en todas las cámaras estatales, en todos los congresos estatales, y también de la mano de intelectuales del régimen neoliberal, asociaciones civiles, no hay que olvidarlo, empresas, organismos internacionales como la ONU Derechos Humanos y la OEA, de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como facciones que operan en universidades públicas y privadas, particularmente el caso de la UNAM, la Ibero, el TEC de Monterrey y el ITAM. Desde mediados de octubre del año pasado, el primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en diversos foros académicos y en medios corporativos, se empezó a hablar de esta crisis constitucional en México. Para sostener esa narrativa se recurrió a pseudoargumentos como que la reforma judicial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 violentaba la independencia y autonomía de ese poder de la Unión, que en México había dos órdenes constitucionales conviviendo al mismo tiempo, que se trataba de un retroceso democrático, que se promovería la concentración de poder sin precedentes en el Ejecutivo Federal, que se acabaría con los contrapesos, entre otras falacias. El objetivo de esa campaña mediática de guerra sucia, que se diseminó profusamente en televisión, radio y prensa escrita, tenía como propósito tres objetivos. El primero de ellos, incitar a que desde el Poder Ejecutivo se tomaran acciones penales contra la ilegalidad en la que estaba incurriendo la mayoría de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al suplantar al poder legislativo y violentar la Constitución. Con esto, la oposición también buscaba el escenario ideal de los mártires de la democracia, entre comillas, para seguir acusando que en México se vive una dictadura, provocación en la que Claudia Sheinbaum no cayó. Al contrario, la presidenta tenía un plan D, así mismo lo anunció en su conferencia matutina en su momento, en el cual se volvería a votar la reforma judicial en el Congreso Federal y los congresos estatales, lo que daría tiempo a la salida del ministro Luis María Aguilar, y con ello quedarían pues sin la mayoría calificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta salida de Aguilar Morales ocurrió a fines de noviembre pasado y se esperaba que en ese periodo de noviembre-diciembre se votara una reforma judicial pues con algunos matices distintos a la ya votada en septiembre. Dos, acelerar, esto es lo que buscaban con esa campaña, acelerar procesos de carácter político en el poder legislativo. Esto es que se buscó inútilmente que los partidos Morena, Verde y del Trabajo llevaran lo más pronto posible a esos ministros y ministras de la Corte a juicio político, con lo que también la oposición profundizaría su guerra sucia mediática de la autocracia echada a andar desde 2023 para suplantar la historia, lo que tampoco pasó porque ninguno de los tres partidos cayeron en esa trampa. Y tres, esta campaña buscaba justificar entre comillas, desde lo mediático y lo político, un posible escenario que no ocurrió, en el que la Suprema Corte, aún sin contar con esas facultades legales, echara abajo la nueva Constitución por mayoría de 8 o de 6 votos. Esto último hubiera sido pues ya un atropello mayor, pues además de la ilegalidad que ella representaba, el hecho de ir contra la Carta Magna se incurría en una mayor arbitrariedad, toda vez que la mayoría calificada en la Corte es de 8 votos, pero la ministra Norma Piña, no hay que olvidarlo, en aquella discusión del 5 de noviembre, pues impulsó la idea de que con 6 votos se podría echar abajo la democratización del Poder Judicial. En toda esta narrativa, ya lo decíamos, participaron académicos, académicas de universidades públicas y privadas, en especial la UNAM, la Ibero, el ITAM, el TEC de Monterrey, por supuesto facciones, no estábamos hablando de que toda la academia o toda la facultad de Derecho o todas las facultades de Derecho, por supuesto que no. Organizaron foros académicos para diseminar estas ideas de la crisis constitucional.
y también pues algunos organismos internacionales como la ONU-DH con sus posicionamientos públicos contra la reforma judicial, la OEA-CIDH, que además de manifestarse contra los cambios constitucionales, el 12 de noviembre, es decir, después de que el 5 de noviembre ya la Corte no pudo hacer nada en contra de la Constitución, abrió una audiencia pública fast track, cuando todo el mundo sabe que la CIDH se tarda años para abrir estas audiencias públicas, pues escuchó estas quejas de juzgadores que viajaron a Washington, incluidos ministros de la Corte, sus ponencias, magistrados y jueces, así como asociaciones civiles de derecha. ¿Qué asociaciones civiles participaron en toda esta estrategia de supuesta crisis constitucional? Pues no hay que olvidarlo. El IMCO, que aglutina el Consejo Mexicano de Negocios, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ambas fundadas por el empresario Claudio X González Guajardo, Consultores Internacionales SC, Sociedad Civil Mexicana, impulsora de la candidatura de Xóchitl Gálvez, México Justo, México Unido contra la Delincuencia, Controla tu Gobierno, Observatorio de Designaciones Públicas, Derechos Humanos y Litigio Estratégico, Impunidad Cero, México Evalúa, Borde Jurídico, Buscando Desaparecidos México, Centro de Investigación de Crímenes Atroces, Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, entre otras. Respecto del poder económico, tampoco hay que olvidar que participó la Coparmex, incluso el 5 de noviembre, José Medina Mora aseguró que de no echar abajo esa reforma judicial que según él politizaba el aparato de justicia, se ahuyentarían inversiones, lo que afectaría la creación del empleo y haría que México se convirtiera en un destino no seguro para el capital extranjero. Pues así las cosas, el 5 de noviembre perdieron a pesar de que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pues presentó un proyecto que buscaba vulnerar la Constitución y que pues consiguieron mayoría, pero no mayoría calificada. 7 votaron a favor de esa propuesta. Luego se votó, hubo una ronda de votación para ver si 6 votos bastaban y ahí perdieron todavía más porque ni siquiera alcanzaron los 6 que validarían esa visión de Norma Piña. Pues así otro desafío que enfrentó la presidenta, donde buscaban martirizarse, pero pues no lo consiguieron a nivel y ahora tenemos un escenario en el cual en junio próximo vamos a salir a votar por nuestros jueces, magistrados y ministras que van a pues contender por primera vez y por primera vez vamos a tener la oportunidad de elegir quién nos va a pues impartir justicia en México. Se les fue el país, eso es también parte de lo que no logran entender desde por lo menos 2018, una profunda transformación social, una profunda transformación política, una profunda transformación económica que se está viviendo a partir de que en 2018, a finales del 18, pero particularmente en 2019, empezara esta cuarta transformación en el país. Y respecto a esto que mencionabas, también parte de la explicación de estos 36 millones, casi 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum tiene que ver con la construcción de hegemonía partidaria y eso se perdió, o lo perdió más bien el PRI, desde que en 1985 tuvo por última vez la mayoría calificada y desde 1994 perdieron la mayoría absoluta. Esto no volvió a suceder sino hasta precisamente 2018 cuando Morena obtuvo la mayoría absoluta y a partir de 2024 cuando Morena tuvo la mayoría calificada. Digamos que acá hay una pérdida de hegemonía por parte del PRI que viene desde la década de los 70, pero se consuma a partir de estos aspectos en términos legislativos en la década de los 80 y la última coincidiendo con el Tratado de Libre Comercio en 1994. La otra, la construcción del Plan C. Esto que mencionabas hace un momento es relevante porque estaba revisando algunos datos respecto a las transformaciones que tuvo la Constitución y es importante cómo le metieron el acelerador en estos 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Solamente para poner en contraste, en 2019, el primer año de Andrés Manuel López Obrador, en todo ese año se modificaron 26 artículos de la Constitución. Tan solo en estos 100 días que va
de la administración de Claudia Sheinbaum se modificaron ya 21 artículos de la Constitución que son parte también de estas transformaciones que tienen que ver con distintos aspectos en ámbitos sociales, la pensión para adultos mayores y con discapacidad, la vivienda para trabajadores, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica universal, los derechos de pueblos indígenas y afroamericanos, el maltrato animal, la prisión preventiva oficiosa y también el tema de drogas respecto a la cuestión del fentanilo, el salario mínimo para trabajadores del Estado, el salario mínimo y su aumento ya a grado constitucional, el fondo para pensiones, el empleo y beca para jóvenes, las reformas que tienen que ver con el tema de los campesinos, las transformaciones para Pemex y CFE y sobre todo el tren de pasajeros, son también incluso la parte que toca a los órganos autónomos, algunas de las reformas que se fueron aprobando en estos 100 días y que hablan de las profundas transformaciones que ha tenido la administración pública en estos 100 días, Nancy. Así es, pues importante también esta otra revisión y bueno, decir que otro de los desafíos pues ha sido sin duda la violencia, esta violencia extrema que se ha vivido tanto en Sinaloa como en Guanajuato y en Guerrero, sobre todo la parte que corresponde a Acapulco y otras pues municipios aledaños y decir que pues incluso esta violencia en el caso particular de Sinaloa pues se deriva de la detención o más bien dicho el secuestro de Ismael Zambada García alias El Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, con participación del gobierno de Estados Unidos, que Estados Unidos no ha querido revelar pues todavía su participación o si incluso vulneró la soberanía de nuestro país, la hipótesis es que sí, y pues lo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum es de inmediato reforzar la seguridad en estas entidades federativas y en el caso específico de Sinaloa, pues también recordar que se envió directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a atender la situación. Allá ha estado pues ya bastante tiempo pues atendiendo esta circunstancia y que fue el propio Harfuch quien dio a conocer algunos de los detalles de la disminución de los homicidios dolosos a nivel nacional la semana pasada. Nada más vamos a recordar que indicó que de acuerdo con cifras del INEGI de enero de 2018 a diciembre de 2024 se observa una disminución de 18.3% entre 2018 y 2024. El promedio de víctimas diarias de homicidio doloso ha caído en ese porcentaje. Asimismo, con las cifras preliminares con las que se cuenta, se observa una disminución de 16.3% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre y diciembre de 2024. También indicó García Harfuch que han sido detenidas en este periodo de 100 días 7.720 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 66 toneladas de drogas, incluyendo 1.168 kilos y 561.000 pastillas de fentanilo. También se aseguraron 3.600 armas de fuego y la droga asegurada representa más de 60 millones de dosis que no llegarán a las calles ni podrán destruir la vida de familias o de jóvenes, parte de estos desafíos que ha enfrentado la presidenta en estos primeros 3 meses, Aníbal. Así es, y también parte de este aspecto que toca la cuestión de seguridad, pues hemos visto cómo cayó en 2024 en todo el año y ahí se conjugan las dos administraciones, la del expresidente Andrés Manuel y estos primeros meses de la doctora Claudia Sheinbaum, se redujo las víctimas de homicidio doloso 16.3, se pasó en el periodo de Claudia Sheinbaum de 87 a 72.8 y ahí particularmente son 7 estados los que son los más representativos en términos de los homicidios dolosos. 7 estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. Y particularmente lo veíamos y lo dijo también la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy, el caso particular de Guanajuato tiene sus propias condiciones, tiene también no solamente en términos de seguridad su propia lógica, sino también un modelo económico que fue acompañando
a este tipo de aspectos en paralelo. Y solamente para mencionar el caso de Guanajuato, tuvo un incremento en el periodo de la doctora Claudia Sheinbaum de 9.4 homicidios a 9.8. Es leve el incremento, pero digamos que la tendencia es lo que importa y ahí no se ha logrado bajar a pesar de los distintos esfuerzos que han tenido las dos administraciones, la del expresidente Andrés Manuel y lo que toca también a Claudia Sheinbaum. Un delito en particular a nivel nacional, el de extorsión. Este también es uno de los retos y se han hecho también bastantes cambios y modificaciones, pero sobre todo lo que destaca en esta estrategia de seguridad, pues es los distintos pilares y uno de ellos es la atención a las causas de la violencia, pero también la distinta, o más bien las distintas coordinaciones que hay entre las instituciones, Nancy, porque eso es algo que se ha ido avanzando. Ahora ya vemos más comúnmente en las conferencias matutinas la presencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, porque eso antes no lo teníamos y ahora ya está presente en este gabinete de seguridad y lo hemos visto también en la reunión que tuvieron en Guerrero con los distintos gobernadores, en donde la doctora Claudia Sheinbaum les dejó claro esta consigna que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Hay que estar presentes en este tipo de aspectos del gabinete de seguridad porque si no se vigila, no se hacen. Entonces, era parte también de las modificaciones que ha tenido la presidenta en estos 100 días. Así es, vamos a ir rápidamente también aparte de la respuesta que le dio el día de ayer en el Zócalo capitalino abarrotado la presidenta Sheinbaum al factor Donald Trump. Le dijo México nunca se subordinará. Vamos a recuperar esta declaración por la importancia que tiene a pues ya tan solo 7 días, ayer 8 días, de que asuma la presidencia de Estados Unidos el republicano Donald Trump. Para finalizar, quiero referirme a un tema relevante en estos momentos, que es la relación entre México y Estados Unidos. Como sabemos, hemos tenido momentos dolorosos en nuestra historia, pero resalto los buenos momentos, los buenos ejemplos de respeto a nuestras soberanías y de colaboración y apoyo, como cuando Benito Juárez recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra los invasores franceses, y el respeto del presidente Franklin Delano Roosevelt al general Lázaro Cárdenas. Destaco también la buena relación de respeto y colaboración del primer periodo del presidente Donald Trump con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, la firma del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que tanto ha beneficiado a nuestros pueblos, a los tres, en particular por la sustitución de importaciones y la creación de empleo en las tres naciones. Desde esa firma se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos. Nuestra propuesta incluso ha sido no solo América del Norte, sino también buscar en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente americano, convirtiéndolo en la región más poderosa del mundo sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones. Por eso, estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí,
siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Sin subordinación, con coordinación, es lo que vendrá ahora que empiece la administración de Donald Trump, una administración republicana que ya sabemos cómo se manejan muchos aspectos que se suelen mencionar, pero que pocos de ellos se terminan traduciendo en política real por parte de Estados Unidos. Y el día de ayer también la doctora Claudia Sheinbaum mencionó que hay continuidad y que se trabaja por el pueblo y por los programas sociales. De estar siempre cerca del pueblo, gobernar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Se cumplen 100 días desde que dio inicio el segundo piso de la cuarta transformación. Visitamos las 32 entidades de la República. Recorrimos por tierra y aire 32.449 kilómetros y nos reunimos con las 32 entidades, con los 32 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno para juntos definir los próximos proyectos estratégicos. ¿Por qué le llamamos segundo piso de la cuarta transformación? Porque los cimientos, la base, las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Ahí las palabras de la presidenta y vamos a ver también lo que dijo al cierre de su informe del día de ayer, donde justamente habla de que en México ya no puede existir este sistema de castas, este sistema neoliberal que se decía era el más democrático cuando en realidad era todo lo contrario. Vamos a escucharlo. Amigas y amigos, enviamos nuestra solidaridad hasta Los Ángeles, California, y agradecemos a la Brigada de Combatientes de Incendios Forestales y del Plan DN3 por
su valentía y generosidad. Amigos y amigas, la autoridad moral y la honestidad que nos caracterizan no se compran en la esquina, se construyen con una sola mística, la de luchar por un México con justicia, democracia y libertad. Ha quedado claro a estas alturas de la historia que no es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo, el racismo y el machismo, que son reminiscencias de la sociedad de castas de la colonia y del neoliberalismo, lo que produce libertad y democracia. Todo lo contrario, eso ensucia y pervierte todo. La paz y la prosperidad se construyen ampliando los derechos del pueblo y dando acceso a la justicia. Eso es la cuarta transformación. Y por ello, hoy tenemos un México vivo, soberano, independiente, libre, democrático, cada vez más justo, con un pueblo alegre, entusiasta y empoderado. Servir al pueblo y a la patria es el mayor privilegio que podamos tener. Tengan la certeza que estoy dedicada en cuerpo y alma al bien de nuestro pueblo y de la nación. En eso se nos va la vida misma. ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Hay parte del informe de los 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum.